todos. Hoy es martes 4 de marzo, miércoles 4 de marzo del 2026. Estamos aquí grabando el episodio número 11 de este ejercicio de podcast sobre reflexiones de el aire libre y la gestión de riesgos para, no solamente el aire libre, para el turismo, para los viajes, para la educación fuera de las aulas. Entonces, estamos aquí nuevamente con Martín, nuestro capitán del barco. ¿Qué dice Martín? Tan bello. Todo bien, Danji. Aquí feliz de poder hablar de este tema, un tema donde dejamos de lado lo técnico. ¿Por qué dice eso? Que dejamos lo técnico. No que porque tan bello, eso está claro, sino porque dejamos lo técnico. Danji, porque el riesgo nosotros decimos que tiene también una dimensión sensitiva, una dimensión humana, una dimensión donde vale la pena reflexionar y dejar de lado los protocolos, la normatividad, los procesos y más bien explorar cómo se vive eso en el cuerpo. Ok. Entonces, estamos en una serie de reflexiones que guían unas cuantas semanas basadas en torno a eso, el riesgo como sentimiento, más que el riesgo como una directriz técnica o teórica un poco. ¿De acuerdo? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Se trata de eso. Lo escribíamos la semana pasada y en esta le dimos continuidad y es que si bien somos una compañía que gestiona el riesgo, si bien nos contratan porque hacemos ejercicios de gestión de riesgo, si bien todos los libros que usted y yo generalmente consultamos o toda la bibliografía que consultamos está asociada a temas técnicos. Entonces, si bien todo eso es verdad, también hay otra dimensión y es que el riesgo finalmente nos lo vivimos, ¿sí? Y en esa vivencia del riesgo, en ese habitar ese riesgo, suceden cosas que ya también hemos nombrado, aprendizajes que son muy poderosos. Entonces, esta reflexión es para explorar un poco qué significa, más allá de lo técnico, el riesgo en el cuerpo. De acuerdo. Esto también se le da continuidad hace un par de días, en el que se publica en el blog de Full Sky una entrada corta sobre este mismo tema y se llama ¿Por qué el límite puede volverse un lugar de sentido? A mí me gusta que Uh -huh. uno está acostumbrado a decir un lugar sin sentido, pero aquí el lugar de sentido ya me pone a pensar en el título. ¿Por qué el límite puede ser un lugar de sentido? Y es un poco lo que vamos a conversar hoy. Entonces, Sí, y era un juego de palabras, perdón, lo interrumpo ahí, porque de sentido es no solo que hace sentido, el límite hace sentido para la experiencia, para los procesos profesionales, sino en el sentido también de sentir, ¿sí? El riesgo lo sentimos, loco. Es que cuando me hablan de matemáticas no lo sentimos. O cuando me habla usted de biología, o cuando hablamos de geografía, está ahí. sentido, Pero el sentido, riesgo lo siente uno, loco. sentido entonces como darle Y sentido a algo, sentido conceptual de darle la razón, pero también sentido de sentimiento. Con eso fue con lo que exactamente, sí, jugó para hacer el título. Muy tenía bien. ese juego en dos lugares. No sé si quiere andar en algo entonces, ¿por qué en ese cambio de enfoque? ¿Por qué pasar de la teoría a la práctica como parte de este escrito? Ajá. Porque no sé si es una justificación, Danji. Creo que no podría darle justificaciones. Pero para mí lo interesante del ejercicio es ver todas las caras que tiene el riesgo, todas las posibles caras que podría tener hacer ejercicios de gestión de riesgo. Y unas, sin lugar a dudas, son las técnicas, pero otras son las que vivimos nosotros, lo que sentimos cuando nos acercamos a los límites con los que solemos convivir de riesgo, ¿no? Em, y todas las emociones que ahí se exploran, que de hecho me cuesta trabajo hasta verbalizarlas. Cuando usted me pone a hablar de un tema más técnico, yo le podría rápidamente aclarar si son protocolos, si son estándares o cuáles son las diferencias o qué es un peligro y qué es un riesgo y qué es un incidente. Pero cuando me pone a hablar de lo que siento cuando exploro el riesgo,
fíjese que ya el lenguaje se me queda hasta reducido. Y eso es incluso lo que es interesante, ver esa dimensión del riesgo desde lo complejo que resulta hablarlo cuando se trata de expresar qué sentimos con él. Es un tema que no sé si lo hemos conversado ya anteriormente, pero tiene que ver con la intuición también. La intuición de gestionar el riesgo cuando uno ya está en medio de un viaje, de un programa al aire libre, y tiene que aplicar todo eso que estudió y que ha aprendido, pero ya en una situación real. Pues yo creo que sí daría lugar a confusiones porque, eh, ¿en qué sentido para mí daría lugar a confusiones? Porque usted y yo hemos sido críticos un poco de gestionar el riesgo en ejercicios profesionales únicamente a partir de la intuición. Y si lo hacemos únicamente a partir de la intuición, se pierden un montón de valores. Entonces, ese sería el riesgo, pensar, ese sería, valga la redundancia, ¿no? Ese sería como, aceptémela, ese sería el riesgo, aceptar esa palabra de intuición aquí. Pero al mismo tiempo sí es un ejercicio de, la intuición finalmente es lo que tenemos adentro, ¿no? Sí. Actuamos o sentimos y eso nos lleva a tener intuición. Hemos sido críticos de la intuición para guiar todo lo que hacemos y estar improvisando, Ajá. pero tampoco hemos negado en ningún momento que la intuición sea una herramienta más de gestión de riesgos cuando, como decía antes, está uno en terreno, en una situación real. Ahí puede Ujú, ser el ujú. punto de Sí, lo encuentro. es. Y hablando de esas Sí, situaciones lo es. reales, ¿se le ocurre alguna anécdota donde esto se haya materializado? Sí, sí, se me ocurre y usted sabe que soy malo para anécdotas que sean muy puntuales, son más generales y más conceptuales. Y le puedo narrar un poco que conversábamos en estos días cuando precisamente publicamos el blog. Una es una emoción que siempre, no siempre, pero casi siempre tengo cuando escalo roca. En la situación, imagínensela así, la escena, tres amigos abajo, encordándose, un nudo, el 8, el otro revisa, uno revisa la ruta, le hablan un poco de la dificultad de la ruta, ahí hay unos grados de dificultad, usted se compara con el grado de dificultad y dice, pucha, este grado puede estar alto para mí, estos grados van de 7 o de 9 hasta 15 o hasta 16 hoy en día, yo soy 10, 11, y entonces cuando me dicen eso es un 11 y yo pienso que lo voy a superar, ya ahí estoy encontrando mi límite. Fíjese que me estoy acercando a un punto donde pocas veces logro hacer eso. Lo he logrado, pero pocas veces lo logro. Los amigos siguen conversando abajo, rotamos un mate y arranco a subir esa pared. Pongo una chapa, pongo otra chapa, pongo otra chapa y voy en la cuarta chapa y miro para abajo y estoy a 6, 8, 10 metros del piso y hay un paso que que ya está en el límite, que yo no puedo hacer o que me está costando mucho trabajo. Y de pronto en un momento dado de comodidad ahí, Danji, puedo decir, ¿quién me mandó a estar aquí? ¿A quién le tenía que demostrar esto? Y no hay respuestas en ese instante, porque además todo tiene que pasar muy rápido, usted no tiene mucho tiempo para pensar, o en esos instantes yo no he tenido mucho tiempo para pensar, la gasolina se me comienza a acabar, el brazo se cansa, tengo que tomar decisiones rápidas y avanzar. Avanzar es difícil porque no tengo la capacidad, estoy en el límite. Y seguramente tampoco retroceder va a ser fácil porque pues finalmente voy a volarme, ¿no? Voy a volarme, voy a quedar suspendido en una cuerda para los que no han escalado, pero esa sensación de volar tampoco es que sea del todo placentera y la cabeza comienza a jugar un ejercicio ahí bien particular. A uno le dicen, ojo con la cabeza que sería lo primero que lo tumba. Eh, y fíjese que en esta narración estoy en el límite, que lo hemos venido hablando, esa frontera que yo lo suelo marcar así. eh, entonces me acerco en ese límite y ahí toda la teoría desapareció. Ahí estoy yo conmigo, con esa angustia de echo para arriba, no puedo, ¿quién me manda? Porque estoy aquí, no debería estar haciéndolo, pero al mismo tiempo el reto, ¿no? Y eso es el riesgo, ese es el momento de enfrentarse contra una situación que tiene riesgo de por medio. Si eso estuviera 100% controlado y el riesgo fuera cero, yo no viviría eso, Dani. O las personas que nos enfrentamos a ese tipo de experiencias no viviríamos ese instante donde el riesgo nos atravesó y toda la teoría desaparece.
tanto desaparece, loco, que esos aparaticos que uno va poniendo para que lo soportan, la cuerda, todo está hecho para unas dimensiones que por supuesto no se me van a romper, sobre todo en el tipo de escalada que yo hago. Y sin embargo, no les creo. Digo, hoy sí es el día donde esta cuerda se rompe. Hoy sí es el día donde este seguro se sale o se fractura. Hoy sí, entonces la teoría que me está diciendo que eso soporta 30 kilonewtons, yo digo, no, yo peso más que 30 kilonewtons o yo genero más fuerza que esos 30 kilonewtons. La teoría se va, todo me queda a mí. Y esto es una experiencia de aventura, pero también conversándolo con usted y se la voy a devolver, es esas mismas experiencias de riesgo uno las tiene, las puede tener en una ciudad. Y me imagino y me acuerdo la primera vez que viajé solo, íngrimo, fuera del país, y llegué a un país donde las aduanas son brutales, los sistemas de migración son brutales, y estuve también en esa frontera, donde uno se siente chiquito, y donde toda la teoría, todo el respeto a los derechos humanos, todo eso que puede existir ahí, desaparece por un instante y digo, ¿por qué estoy aquí solo? Intentando pasar, demostrarle a esta gente que soy una persona de bien. Eh, entonces creo que estos escenarios no solo corresponden a la aventura, sino los escenarios se pueden encontrar en otros lugares, ¿no? En un aeropuerto, en el metro, pues no sé, en muchos más, porque lo que lo hace potente es que haya riesgo y que usted se acerque a esa frontera donde sus habilidades no son suficientes. ¿Usted ha El- tenido algo así? sí, estaba pensando que son momentos en los que el riesgo se baja del cerebro al estómago. Mm, mm, es eso, es eso. Y no lo había dicho nunca así, no lo había podido ver así, pero es las discusiones que teníamos hoy con el equipo, o no hoy, esta semana, era, se hubieran resuelto si yo hubiera dicho eso. No, es que no es más cabeza. El límite no importa, es barriga, Sí. es tripas, donde estamos gestionando el riesgo ya es en la barriga. Sí. No, a mí no me ha pasado en términos personales algo concreto que recuerde, es decir, no hemos tenido una situación, una emergencia, una situación médica que me haya puesto a correr estando a cargo, por ejemplo, de un grupo. em, pero sí pasa cuando, pues todo el tiempo, cuando estoy liderando siempre la caminata más fácil y se cruza la idea simplemente, al menos hipotética, de que nos meta un carro y nos arrolle algunos y haya un accidente. O estoy llevando al grupo a que haga por primera vez una clase de surf eh, y se le cruzan todas esas cosas por la cabeza para en el momento, que es un poco ser pesimista, me imagino, pero uno empieza a traer las imágenes de la teoría, de todos los protocolos que ya pasó, que se hizo una buena contratación de los instructores de surf, que las condiciones de la marea son buenas y no es marea alta ni baja, que no hay mucho viento, etcétera. Pero saber que uno está ahí pendiente y ya liderando, exacto, intentando fusionar ambas cosas, el cerebro y la teoría con el estómago y la intuición llamada Pe- así. Pero esto que acaba de nombrar me permite establecer esa diferencia donde he querido habitar, donde he querido reflexionar y es, fíjese que mi narración versus su narración fue de cabeza, fue hipotética, le pasó acá. Ajá, Dijo, ¿qué pasa si me no sé qué? ¿Qué pasa si el carro, el proveedor, todo le pasó acá? Esa es la gestión de riesgos que solemos hacer, acá. así es. Pero el riesgo cuando usted se acerca al límite, se le comienza a bajar o a estar en los dos lugares, porque no es que Sí, desaparezca de la cabeza, la experiencia lo llevará a uno también a tenerlo en la cabeza, pero se le comienza a meter en la barriga. claro. Y es cuando uno piensa en cosas que se mencionaban en el último escrito, que se describen como la reversibilidad del momento. Entonces, cuando uno está en ese parado en ese punto, junto a ese límite, poder echar para atrás y Ah, sí. retractarse y decir, no, no quiero jugar más. Ujú. Sí, ya como un ejercicio un poco técnico, quizás ese punto era como, ok, si ya habitó ese lugar y está en esa frontera y siente que el riesgo comenzó a bajarle a la barriga, también acepte instantes en los que puede echar para atrás. Sí, lo recuerdo ahora que lo dice. Y que está bien, Es es algo que interesante, pero vuelve a poner la conversación en lo técnico, vuelve a poner la conversación en lo técnico.
En lo teórico puede ser, cuando, sí, sí. sí, en lo Pero teórico. porque aparecen momentos como los que usted dice, porque finalmente uno echa para atrás es cuando ya siente el sudor frío en la frente. Y entonces, si siente el sudor frío en la frente, estando en las posiciones que usted mencionó, recordar esa teoría de, ah, no, yo puedo echarme para atrás, si considero que es lo más sensato, pues sí, funciona más cosas. Es traer una Ujú, herramienta técnica, conceptual, y es decir, no tenemos que ponernos en esta situación de riesgo si no queremos. Y hay un montón de conceptos de nuevo teóricos que recuerdo, como el riesgo por elección o la presión de cumplimiento de externos, etcétera, ¿no? Que lo ujú, pueden llevar a uno a ujú, cometer errores por pensar que siempre se camina hacia adelante. De nuevo, teoría, ujú, pero que aparece cuando uno está en ese momento de sudor frío en la frente. ujú. Y entonces yo concluyo de todo esto que esos espacios son súper bonitos, Danji, como esos instantes donde el riesgo, eso me gustó la metáfora, comienza a bajarse y a habitar todo su cuerpo, como experiencias son poderosos, como experiencia en la montaña, en las bicicletas, liderando grupos en un aeropuerto, en un sistema de transporte masivo, eh, nos llevan a un momento de también como de conciencia de quiénes somos, ¿no? Como que en ese instante habitamos nuestro cuerpo y habitamos nuestra realidad y nuestra conciencia y todo eso que tiene mucho de teoría, de pronto se materializa en un instante de lucidez, de lo que sea. Entonces le decía que yo he resuelto varios problemas de mi vida así y recuerdo una anécdota sobre mis 20 años. Tenía una tusa brutal, me había dejado una novia de esas que uno cree que es para toda la vida y me dediqué a escalar y a escalar y a escalar. Y en un momento dado, fíjese que sin pensarlo, es porque el riesgo lo habita uno, dije, claro, yo no soy capaz de hacer esa ruta porque estoy muy contento con una presa que tengo. Y es buena y es generosa y está bien puesta, pero como mi objetivo es llegar arriba, la única forma de llegar arriba es soltar esta presa, aceptar la incertidumbre de lo que viene y cogerme de pronto de cosas más chiquitas, sabiendo que más arriba veré lo que hay más arriba, no lo tengo que ver desde acá. Y en mi vida lo que me pasaba es, no sé qué, cuál va a ser mi futuro sin esta pareja que tengo o que tuve. Y eso me generaba muchas incomodidades. Y en el momento en el que la escalada, el riesgo, el límite, lo habitado en el cuerpo me dijo, todo bien, lo que tiene que aprender es a soltar esta presa. Si quiere subir, tiene que soltar esta presa, aceptar incertidumbre y subir. Dije, ah, es momento de dejar ir a esa pareja. Y suena hasta esotérico, ¿sí? Pero, pero son esos instantes de que la vida sin razón, solo porque lo recorre usted en el cuerpo, le enseña. Y por Sí, eso gestionamos el sí, riesgo, por eso nos gusta hacer estos ejercicios y acompañar a otros a que hagan ejercicios de gestión de riesgos. claro, Superar esa claro, frontera sin toda esta conciencia puede ser fatal, ¿no? claro, claro. Y también lo hacemos porque entendemos que ese riesgo es una gran oportunidad de aprendizaje. Sí, ya detrás de todo Ya el la concepto y conversación todo lo que puede haber ahí. anterior. Y ya para ir cerrando, cuando pensamos en gestión de riesgos y lo sistémico que es esto, y el montón de variables que influyen y que pasan al mismo tiempo, que lo componen, ¿cómo se equilibra ese sistema en gestión de riesgos? Es decir, si el cuerpo está ahí presente, el estómago hace tomar decisiones, ¿cómo equilibra eso con la razón finalmente? ¿Cuál podría ser un buen cierre en esas dos facetas de toma de decisiones? No, yo creo que eso es una pregunta abierta y que no, yo no le quiero dar una respuesta como si fuera el gurú de estas cosas. Creo que ahí hay una pregunta poderosa y es que finalmente hay que equilibrar los sistemas, ¿no? Como que la razón va a tener un peso por un lado en la balanza y que el cuerpo o la intuición o la barriga o las tripas tienen otro, otra parte de peso en la balanza. Em, y que lo interesante, lo humano, lo sano, lo racional, sería equilibrar esas dos balanzas y no dejar que una se imponga sobre la otra. Diseñar sistemas de gestión de riesgos anulando todo lo que puede pasar por el cuerpo sería ridículo. Aquí le estoy narrando situaciones donde he vivido el riesgo.
y donde me ha atravesado y donde es humano, ¿no? Pero diseñar sistemas de gestión de riesgos o gestionar modelos de riesgo solo con la intuición, solo con habitar el riesgo, solo con dejarlo estar con usted, también sería una locura. Eh, entonces no tengo la respuesta, solo sé que hay que hacer un ejercicio o solo me atrevería a decir que el ejercicio de balancear eso constantemente es buenísimo. Y digo constantemente porque no es una foto, no es que usted ponga una aquí y otra aquí, ya se fue 10 años hacia el sistema. Me imagino que todos los días, permanentemente, hay que estar haciendo ejercicios de ese balance. Yo pensaría que la respuesta provisional que podemos dar a esa pregunta en cuanto a cómo encontrar ese equilibrio entre tomar decisiones con el estómago versus el cerebro, se responde con la experiencia, con las canas un poco. No empieza a hacerlo de manera intuitiva otra vez con el tiempo y cuando ha leído los libros y ha estado en un terreno. Pero el mensaje entonces un poco es, sobre todo para los que nos escuchen más jóvenes que nosotros dos, donde tal vez esa experiencia todavía no ha sacado callo, pero cuando escuchando esta conversación pueden llegar a ese momento de reflexión, es entender que el equilibrio es en ambas cosas, en lo que ya saben y en lo que están viviendo para tomar las mejores decisiones posibles. Sí, y no me atrevería a ir más allá, ¿no? Como que refugiarme también en que finalmente la experiencia a uno le resuelve todo, que muchas veces caemos allá, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? No, pues con experiencia, porque la experiencia acumuló una parte de información y otra la tiene teórica y entonces se juntan y salen adelante. Es un comodín para salir de preguntas que no son fáciles de responder, loco. Están ahí, en el aire, y no importa no responderlas. Importa intentar más bien, o lo potente está es en traerlas y masticarlas y volverlas a dejar ir y volverlas a traer. Y el objetivo de esta conversación es reconocer que parte de esa gestión de riesgos nace también del estómago, hay que ponerle atención y buscar esos equilibrios personales y de contexto y que dependerán de una situación a otra, pero ese es el mensaje al principio. Entender que, como usted decía, el riesgo también se vive en el cuerpo y a veces en la forma de sudor frío en la frente. Total. Yo creo que Excelente. eso es todo. Yo quería mandar un mensaje final y es el que haya llegado hasta este punto del podcast, anímese a compartir en alguna de las redes sociales donde está una experiencia de riesgo donde la razón dejó de ser dominante y le llegó a la barriga. Yo compartí un par, anímense ustedes ahí por redes y hacemos que esto comience a circular un poco más. Excelente. Pues los leemos y los escuchamos en los diferentes canales y ahí vamos haciendo conversación poco a poco. Gracias, Martín. Gracias, Dani. Tremendo. Un Nos vemos. abrazo. Nos vemos la Continuará. próxima. Continuará.